Les tenemos buenas noticias, que es lo que un poquito nos alimenta acá en las Guarmis, y queremos contarles con María del Carmen Vizcaíno, que ya me acompaña esta mañana por acá, cuáles son las iniciativas de protección del jambato, una especie de rana en peligro de extinción crítico. María del Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Personalmente contarte que amo viajar a Mindo, a Baños, al Chocó Andino, a todas los lugares maravillosos que tiene nuestro Ecuador, y una de mis especies favoritas que yo veo y me encantaría, no sé, conocer muchísimos más, son precisamente las ranas. Qué bueno, buenos días Evelyn, gracias por esta invitación a este espacio, y qué bueno saber que las ranas son de tus especies favoritas. Es que son hermosas, no es muy común. Son lindas, sí. Al menos las ranitas que se descubren, como esta nueva especie, por ejemplo, que tienen otros colores, otras variedades, otras propiedades también. Cuéntanos un poquito más. Claro, bueno, en Ecuador, con tanta biodiversidad que tenemos, podemos encontrar nuevas especies de manera frecuente, y cada una nos llama más la atención, ¿no es cierto?, por sus colores llamativos, pero no todas son así llamativas o coloridas. Hay especies como el jambato que son más oscuras y que a veces pueden parecer que no son carismáticas, pero no es así. Tienen su carisma especial y particular, y por eso también son importantes. Cuéntanos un poquito cómo se da el descubrimiento de esta especie, dónde fue y cómo fue. Bueno, esta especie fue redescubierta en la comunidad de Angamarca, al sur de la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí. Esta especie fue considerada extinta por casi 30 años y se la encontró gracias a David Jailaca, un niño que en ese entonces tenía 12 años, que mientras cortaba alfalfa en su casa la encontró, y gracias a él es que podemos decir que el jambato todavía sobrevive, una especie tan emblemática como el jambato. Así es, y los tamaños también suelen ser curiosos de las ranitas, ¿no? Así como hay grandes, hay otras extremadamente pequeñas. ¿Cuál es un poquito la diferencia entre estos tamaños? Bueno, sí, en algunos países, por ejemplo en Europa, es fácil distinguir entre sapos y ranas por la forma, el tamaño de sus patitas, los colores también, pero en Ecuador ya es más difícil porque hay tanta diversidad de ranas que inclusive distinguir entre sapos y ranas ya no se puede. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia un poquito para los que amamos la especie pero no sabemos mucho? Claro, justamente a eso iba. En el caso del grupo de las ranas de Arlequín, está conformado por lo que se podría decir sapos y ranas, porque a veces a los sapos se les considera estos anfibios que son más verrugosos, con las patitas más cortas. En cambio, las ranas son más lisas, tienen patas más largas y pueden saltar más también. Los sapitos son más terrestres, entonces se arrastran y no necesitan saltar tanto, pero esas diferencias ya son obsoletas en Ecuador, porque de hecho en este grupo de ranas arlequín está también el jambato, que podría considerarse un sapito. O sea, ya sapitos y ranitas con tal de que sean lindos y seguirlos protegiendo, ¿no? Precisamente quería ir a esto, a la conservación. Me quedó sonando lo que tú decías, que no mucha gente les gusta los sapitos o las ranitas, y pues pueden ver uno y queriendo o sin querer pueden pisarlo, ahuyentarlo y lastimarlo. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debemos hacer a los que nos gusta y a los que no nos gusta? Porque al final hay que respetar la vida para conservar estos animalitos, estas especies que nos hacen riquísimos como país, que nos hacen también bastante atractivos y turísticos. Exactamente, pues los sapitos, aunque no parezca, nos ayudan muchísimo, cumplen un rol ecológico importantísimo, se alimentan de insectos, eso quiere decir que se comen a estos insectos que pueden transmitirnos enfermedades, que pueden inclusive convertirse en plagas de los cultivos. Entonces son controladores ambientales que trabajan y que hacen un favor al ser humano sin que nosotros nos demos cuenta. Pero además de eso, su valor intrínseco también es importante, es decir, tienen derecho a la vida así como cualquiera de nosotros, y además de eso los sapitos son presas de otros animalitos, manteniendo así el equilibrio dentro de los ecosistemas. Si los sapitos no estuvieran, entonces tendríamos un montón de dificultades y problemáticas ambientales terribles. Específicamente lo que se está viviendo en muchos sectores, ¿no? De la Amazonía, de la Sierra, del Chocó Andino, por ejemplo. María del Carmen, a mí me encanta que cada vez más mujeres
también, y hay que decirlo, nos vayamos interesando en estos temas científicos que muchas veces, y pues debido al machismo, eran solo abordados por hombres. ¿Cuál es la importancia o cómo motivar a las niñas, a las nuevas generaciones, a preocuparse también de estos temas, a introducirse a estos espacios y a saber que podemos y de largo, digamos? Sí, las mujeres podemos hacerlo. Para mí fue un camino no fácil. Tuvo muchas dificultades precisamente porque es un ámbito en el que está dominado todavía por hombres, la investigación, la academia y sobre todo en el campo de la herpetología, que es el estudio de los anfibios y los reptiles, pues considerado peligroso y que es difícil para una mujer. Y se me cerraron muchas puertas por eso. Sin embargo, yo me abrí una puerta, yo me abrí camino con una especie que estaba olvidada y que no se hacía nada para conservarla en la localidad donde fue descubierta. Entonces, o redescubierta, perdón. Entonces yo fui al lugar, inicié este proyecto y junté a un gran número de profesionales, llegué a juntar a alrededor de 50 profesionales de diversos campos, de hombres, mujeres, para poder sacar adelante esta iniciativa que logró también convocar alrededor de 26 instituciones nacionales e internacionales. Entonces eso demuestra que una mujer puede hacerlo, que nosotros podemos demostrar todas nuestras capacidades, nuestras habilidades, y precisamente ahora es lo que más quiero hacer y lo que más realizo, organizando simposios en donde se visibilice el trabajo de las mujeres, donde se ponga sobre la mesa el debate de las dificultades, los desafíos, pero también los logros que tenemos en este campo de la conservación. Y además de eso, trabajar con niñas y acercarles a la ciencia es súper importante para mí también, sobre todo en las comunidades rurales, donde tienen esta brecha de que no, ni siquiera niños ni niñas pueden acercarse a la ciencia, pero es triste llegar a estas comunidades y que no conozcan y que no tengan oportunidad, o que digan yo quisiera ser médica pero sé que no puedo. Entonces realmente demostrarles que sí podrían y abrirles estos canales, estas puertas para que logren y cerrar esta brecha, pues es el trabajo que me encanta realizar. Efectivamente, y qué gusto para nosotros, para las Guarmis, para Radio Pichincha, siempre contar con mujeres valiosas, mujeres súper valientes que se han arriesgado y principalmente que lo han logrado, como tú, María del Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y pues nada, comprometerte a que sigas viniendo a contarnos tus investigaciones, tus descubrimientos, porque son importantísimos. Acá abordamos este tema. Finalmente, un mensajito para, yo no me canso de repetir esto, un mensaje para la conservación, para la protección, un llamado a cuidar la vida, venga de donde venga. Pues sí, todos podemos hacer algo al respecto, no necesariamente quienes trabajamos en el campo de la conservación. Ahora tenemos esta crisis de la energía eléctrica y eso está derivado de la problemática ambiental que tenemos, las sequías fuertes, los incendios, el quedarnos sin agua. Entonces todos podemos hacer algo de generar conciencia ambiental, despertar y decir esto no es solo de los conservacionistas o de los ecologistas, esto es algo que nos compete a todos y trabajar en ese campo. Invitarles también a que conozcan sobre nuestro trabajo dentro de la Alianza Jambato, en nuestros canales, en nuestras redes sociales, nuestra página web, que nos escriban también si es que por si acaso encuentran a una especie que podría ser el jambato en otro lugar. El jambato habitaba en Quito, en La Tacunga, en Ambato. Ambato lleva su nombre en honor a este sapito. Entonces, ayudarnos a buscar nuevas poblaciones para ampliar la probabilidad de salvar esta especie de la extinción. Perfecto, María del Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, comprometida nuevamente a que nos sigas contando cómo avanza estos procesos de descubrimiento de estas lindas especies que nos hacen únicos como país.